Lucas capítulo 4, versos 25 y 26, dice lo siguiente: y en verdad les digo que mucha viuda, dice la palabra que mucha viuda había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una hambre en toda la tierra. Y escucha el verso 26 ahora: pero a ninguna de las muchas fue enviado Elías, sino a una. En Israel en ese tiempo había muchas, y además fue enviada a una. Y escucha ahora con cuidado: una mujer viuda en Sareta de Sidón. Cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros notamos en el Antiguo Testamento que Dios usó a grandes mujeres. Yo sé que muchos han leído el Testamento. Cuando nosotros estamos ahí, vemos que Dios usó a varias mujeres. Por ejemplo, mencionar algunas: Dios usó a Sara, la esposa de Abraham, que fue madre de multitudes, de millares. Pero Dios también usó a Jocabed, la mamá de Moisés. Dios también la usó a ella. ¿Cómo la usó? Bueno, ella cuidó de Moisés y ella lo crió básicamente a Moisés. Dice la escritura que Moisés fue criado en la casa de Faraón, pero su madre se encargó de meterse al palacio del Faraón para recordar a Moisés que en él había un propósito. Ella se encargó de ir a la casa del mismo Faraón, para no decirlo diabólico, para decirle a Moisés: tú no eres igual que todos los egipcios, tú eres un hijo de Dios, y tú en ti hay un propósito, tú te convertirás en el libertador del Señor. Ahora escuche madre y padre que están aquí. No importa donde tú tengas que ir por tu hijo o por tu hija, pero que siempre en tu boca haya una palabra que les recuerde que Él es un hijo de Dios y que en Él hay propósito. Aunque tenga que ir a la cárcel, pero dile: tú eres un hijo de Dios. Porque cuando yo oré por ti, Dios puso un propósito en ti. Entonces la mamá de Moisés se mete a la casa del faraón para decirle acerca de su hijo. Dios usó a esta mujer, pero luego también vemos a Ana, la esposa de Cana. Dice que Ana era afligida por Penina, porque Ana no podía tener hijos, entonces Penina se burlaba de ella. Pero cuando Ana tuvo a su primer hijo, ella lo había prometido al Señor, y lo llevó con el profeta y lo dejó en el templo para que sirviera. Después, ese jovencito creció y entonces ayudó a los siguientes reyes de Israel. Entonces Dios usa no solo a estas mujeres, sino que también usa a Ana. Pero hay otra mujer que Dios usa, o que Dios no habla en su escritura. Una mujer llamada Estel. Y Estel no tuvo temor de enfrentar a Amán para liberar al pueblo judío. Y entonces ella hizo la libertad en ese pueblo. ¿Y qué te puedo decir de Abigail, de Débora? ¿Qué te puedo decir de, de Raá, la mujer de ramera? Porque Hebreo cuenta de ella, que ella ayudó a los espías cuando Josué lo mandó. Entonces, cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento, nosotros miramos a varias mujeres que Dios usa poderosamente, pero cuando venimos al Nuevo Testamento, cuando leemos los 4 evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, donde nos describe la vida de Jesús, donde literalmente nos habla lo que Jesús hizo día tras día, donde Jesús hablaba a sus discípulos enseñándolos, le daba enseñanza, señal y todo. Nosotros vamos a los evangelios. Yo noto algo ahí. ¿Sabe qué? Que Jesús no menciona en ninguno de los 4 evangelios a ninguna de estas grandes mujeres.
Y cuando yo lo leía, yo digo, wow, ¿por qué Jesús no la menciona? Pues ¿sabes lo que es más interesante? Que Jesús sí menciona a la viuda de Zareta. De hecho, menciona a dos, a la esposa de Lot también. Cuando ella llega, cuando usted esté en su casa, léalo y usted se va a dar cuenta. Pero Jesús no menciona a ninguna de ellas. Y ella, y yo pregunto, Señor, ¿por qué tú no mencionas a todos? No solo, no solo usó a la vida de Zareta, no solo la usó por usarlo, no. Él la usó para darle una enseñanza. En los versos anteriores de Lucas, notará que Jesucristo está dando una enseñanza. No la mencionó por mencionarla, la usó para darle una enseñanza. No sé, porque el Señor no dijo, mujeres, sean como usadas. Pero Jesús no usó a esa mujer. También me preguntaba por qué no usó a Ruth. Y porque Ruth honró a la suegra. Pero mientras yo estaba orando a Dios y decía, ¿por qué, Señor? Entonces el Espíritu Santo viene y me dice, ¿sabes por qué Jesús menciona a la viuda de Zareta? Porque en ella hay una enseñanza especial que a través del Espíritu Santo quedó marcada en la Escritura para ti y para mí. Así que hoy quiero hablar de este tema, la viuda de Zareta, y vamos a anotar alguna cosa que esta mujer hizo. Entonces vamos a notar que la viuda de Zareta nos enseña. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 17, en el verso 8. Vamos a comenzar leyendo en el verso 9. Miren lo que dice. Y vino luego al profeta palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Zareta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Lo primero que me gustaría que notáramos es que en esta mujer vemos una mujer confiable, confiable, porque el Señor dice, yo he dado orden a una mujer que te sustente. En otras palabras, el Señor le está diciendo a Elías, oye Elías, vete a aquel lugar, porque yo estoy confiando en esta mujer para que te alimente. Entonces lo primero que yo puedo mirar acá es que esta mujer tenía confianza delante de Dios. Y le pregunto, ¿cuándo podemos decir que Dios tiene confianza en nosotros? Esta mujer era confiable para Dios. Dios puso su palabra y le dijo a Elías, vete a cierto lugar porque esta viuda te va a sustentar. Mire la confianza que tenía esta mujer delante del Señor. Cuando yo lo leí, yo dije, wow, qué bárbaro, qué bárbaro. Podré yo levantarme y decir, yo sé que Dios confía en mí. Iglesia, podemos levantarnos y decir, yo sé que Dios puede confiar en mí. Esta mujer, lo primero que yo puedo notar es que era una mujer confiable. Ahora, ¿por qué Dios confiaba en esta mujer? O mejor dicho, ¿por qué esta mujer era tan confiable para Dios? Esta mujer era confiable para Dios, ¿sabe por qué? Porque ella sabía escuchar y obedecer. Escuchar y obedecer. Dios confió en ella porque ella escuchó y obedeció la orden de sustentar al profeta Elías. Por eso Dios confiaba en ella. Ahora, le quiero decir algo. La palabra oír, quiero hablarle
sobre el significado. Quiero decirle, la palabra oír no es lo mismo que escuchar. Debemos de aprender esto. Oír no es lo mismo que escuchar. Algunas personas se la pasan oyendo, pero hay otras personas que saben escuchar. Oír significa esto, percibir un sonido o oír algo por ahí, o no saber qué es lo que es. No le pones importancia. O oír que está llorando un niño por allá, o no sé quién es. No sabe distinguir, porque oír es solamente percibir un sueño, un sonido, pero escuchar significa oír con la intención de obedecer. Ve las dos grandes diferencias. Cuando una persona oye, realmente no le importa lo que está oyendo. Pero cuando una persona escucha, ella pone toda su atención para obedecer lo que se le está hablando. Hoy en día tenemos muchos cristianos, y me da tristeza decir esto, pero que solamente se la pasan oyendo, pero no se la pasan escuchando. Y Dios realmente nos está llamando a escuchar y no solamente a oír, porque Dios confía en la persona que saben escuchar. En esa Dios confía, en la que saben escuchar. Dios no confía en lo que solamente oyen. Dios confía su reino, su palabra, su ministerio y todo lo que venga en paquete de un hijo de Dios. Dios solamente se lo confía a los que saben escuchar. Cuando tus pastores te hablen de la palabra, no solamente la oiga, escúchala. Dios confiaba en esta mujer porque ella sabía escuchar. Ahora le pregunto, ¿qué fue lo que Dios le confió a la viuda? ¿Qué fue lo que Dios le confió a la viuda? ¿Sabe qué fue? Le confió a su mismo profeta. Y, y cuando Elías se presentaba en un lugar, Elías tenía una carta de presentación. Elías tenía un dicho, siempre que Elías llegaba a un lugar, Elías tenía una carta de presentación. Siempre que llegaba delante de alguien, Elías decía algo, siempre decía esto: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Ahora mire esto. Entonces, ¿qué era lo que Dios le estaba confiando a la viuda? Su misma presencia. Dios estaba confiando en la viuda de Sarepta la misma presencia de él que habitaba o que morara en su casa. Dios estaba confiando su presencia a esta mujer. Entonces, reciba esta palabra en el nombre de Jesús. Dios está buscando hombres y mujeres a quien confiarle su presencia. Pero esa persona necesitan aprender a escuchar y a obedecer. Le pregunto, iglesia, ¿habrá personas aquí que, que sepan escuchar y obedecer? ¿Habrá personas que quieran escuchar y obedecer? Bueno, la presencia de Dios te visitará en tu casa, porque Dios confía su presencia a aquellos que saben escuchar y saben obedecer. Él deposita su presencia en ellos. Ahora, mire esto. Dios sabía que la viuda de Sarepta sabía escuchar. Por eso Jesús en Lucas capítulo 4 dice, había mucha viuda, pero sola a una fue enviado el profeta
Solo a uno fue enviado el profeta. Se, se una donde Dios mandará su presencia. Que nosotros podamos levantarnos creyendo, que nos levantemos como oídos abiertos y que podamos escuchar su voz y que podamos obedecer su voz y nos convertamos en esa una. Dios tenga confianza para enviar su presencia. Dios realmente está buscando hombres y mujeres que se levanten para escuchar y para obedecer, iglesia, porque Dios quiere depositar su presencia en ellos. Así que, número uno, necesito escuchar para obedecer su voz. Número 2, vamos a leer el verso 10 y el verso 14. Entonces el profeta se levantó y se fue a Zareta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que traiga un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traiga también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, sino un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía todo el leño para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Versículo 13. Elías dijo, no tengas temor, como ha dicho, pero dame a mí primero una pequeña torta debajo de la ceniza y tráemela, y después hazla para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Número 2. Y esto realmente quiero que usted lo pueda entender, porque esto cuando Dios me lo estaba hablando me causó un problema en mi mente. Porque a veces nuestra mente religiosa no nos ayuda a creer las cosas sensibles de Dios. Pero mire esto. Número 2. Mi fe es probada antes de la prueba. Yo luego le repetí para que me entiendan. Su fe es probada antes de la prueba. Quiero que piense por un momento esta pregunta. ¿Cuándo es que Dios prueba nuestra fe? Dios la prueba en medio del proceso, es decir, cuando estamos en la prueba. O Dios la prueba antes que entremos al proceso, antes que entremos a la prueba. Piénselo. ¿Cuándo Dios prueba tu fe? Dios la prueba en medio del proceso o Dios la prueba antes de entrar al proceso. Recuerde su vida cristiana, su caminar. Yo no sé si todos han tenido 28 años, 29. ¿Cuándo fue que él probó su fe? ¿Antes de entrar al proceso o después del proceso? Usted sabe cuándo, escuche, Dios prueba nuestra fe antes que entremos al proceso. Pero escuche esto, pero la fe es la que nos sostiene en medio del proceso. Entonces Dios prueba mi fe antes de que entre, pero es la misma fe la que me sostiene en el proceso. Escuche, Jonás no fue probado cuando estaba en el estómago del pez. Jonás fue probado cuando le dijo al Señor, ve a predicar Nínive. Los tres jóvenes judíos no fueron probados cuando estaban en el horno de fuego.
Su fe fue probada cuando se presentó delante de Nabucodonosor. Dijeron, no vamos a doblar rodillas ante tu estatua. Moisés no fue probado cuando estaba en el desierto. Fue probada su fe cuando se enfrentó al faraón. Nuestra fe, hermano, no es probada cuando estamos dentro del horno. Nuestra fe es probada antes de llegar al horno. Por eso le decía esto, Dios prueba nuestra fe antes de que entremos al proceso, pero es la fe la que nos va a sostener en medio del proceso. Cuando Elías le pide de comer a la viuda, eh, ella ya estaba en medio del proceso, porque ella estaba como en escasez. Cuando él llega, le dice, dame un vaso de agua y tráeme una pequeña torta. Y noté que a él le gustaba mucho la torta. Si usted ve la historia de Elías, le gustaba mucho la torta. Cuando él llega con ella, dice, dame a mí primero de comer. Y ella dice, no tenemos, o tengo un poquito. Ya no vamos a morir mi hijo y yo, pobre de nosotros, nadie nos quiere. Ella ya estaba en el proceso de casé. Entonces su fe no fue probada en ese momento, fue probada cuando Dios dijo, le he dado orden a una viuda que te sustente. ¿Sabe qué significa? Sustentar. En el original, no significa que te va a dar de comer una vez. No, sustentar significa que se da por un periodo de meses, que vas a alimentar a alguien. ¿Cómo va a alimentar? Llegó a alimentar a Elías a un periodo de meses. La viuda, su fe no fue probada cuando estaba en el proceso. Su fe fue probada antes de llegar al proceso. De igual manera, Dios te prueba cuando te da una palabra. Pero la palabra va a provocar que tú entres en un proceso. Yo no sé cuál sea el proceso. Yo no sé dónde te queda dirigir el Señor a través de esa palabra. Pero cuando Él suelte una palabra para usted, Dios está probando su fe en ese momento y es cuando usted la recibe. Entonces entra el proceso y ese en el proceso, es ahí en el proceso, donde uno tiene que realmente tiene que sostenerse de esa fe. Le creí a Dios y ahora que estoy en el proceso, le sigo creyendo. Porque solamente mi fe es la que me va a sostener. Cuando él llegó con esta mujer, su fe no fue probada en ese momento. Su fe fue probada antes. Escuche esto. La fe no se prueba en medio de la circunstancia. Nuestra fe no se prueba en medio de la dificultad. Esto es- yo decía mucho eso. Que para mi Señor, Él está probando mi fe. Siempre decía, no. Y yo estaba en medio del proceso. Yo probó mi fe antes, cuando yo le dije amén a esa palabra. Cuando Dios trajo una palabra a mi vida, revolucionó toda mi historia. Por esa palabra me llevó a caminar en medio del proceso. Y cuando estaba en el proceso, era la fe la que me va a sostener para salir victorioso de ese proceso. Por eso hoy te digo esto, la fe no se prueba por medio de la dificultad. La fe es probada antes de que llegue a esa circunstancia. Pero estando en medio de esa... eh, eh, por eso no podemos dejar de creer en el Señor. Si lo segundo que yo aprendo de esta mujer es que mi fe es probada antes de que llegue la prueba.
Porque cuando esté en la prueba, mi fe es la que me va a sostener. Es tu fe, la que te sostiene. Es tu fe, la que derrama de su gracia sobre ti, la que derrama de su favor sobre ti. Vas a sostenerte. Si te has encontrado en ese lugar solo y sola, pero nadie te puede ayudar, donde nadie te puede levantar, donde nadie te puede restaurar, pero ahí en ese lugar a sola, tú te has mantenido creyendo. Cuando tú le crees a Dios, Él derrama más de su gracia. En ese lugar, Él te puede levantar, porque es su gracia la que te sostiene. Aleluya. En versículo 13 dice, verso 17 y verso 20, dice lo siguiente. Después de esta cosa, aconteció que cayó enfermo el hijo del amo de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y escuche el verso 18. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer memoria a mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Me quiero detener aquí un poquito. En este verso Dios me habló que Él quiere que yo lo dejara en tu corazón. La mujer, la viuda de Sareta, esta mujer viuda, ella estaba creyendo que su hijo había muerto por sus errores, por cual, los errores del pasado. Y le dice, ha traído a mi memoria, o sea, lo que ya pasó, ha traído a mi memoria mis iniquidades que, que ha hecho morir a mi hijo. Ella estaba cayendo en la mentira más grande. ¿Y por qué no decirlo poderoso que el diablo usa? Ella se estaba culpando de que su hijo había muerto por su pecado del pasado. Y esto es lo que Dios quería que le dejaran en el corazón hoy. A las personas que están haciendo morir sus dones, su talento. Porque el diablo ha traído a memoria la cosa del pasado. Y el diablo te ha querido engañar con esa mentira y te ha dicho, es que tú eres así. ¿Cómo va a estar ministrando? Entonces esa persona ya no quiere ministrar, porque en el pasado del año 1980, que sé yo qué, no soy digno de, de ministrar la presencia de Dios. Yo quiero decirte algo, lo que haga o lo que dejes de hacer, nunca te va a ser digno de ministrar al Señor. Nunca. No pensemos así. Yo puedo ser el esposo, el mejor esposo, el peor, o el más santo, o el más delincuente, o el más lo que quiera. Puede ser el mejor padre, o el peor padre. Ah, oh, gloria. Yo puedo ser lo mejor. Puede ser, como dicen, un, un pan de Dios, como dicen. Pero eso no significa que soy digno para ministrar a mi Jesús. Porque no se trata de lo que yo soy o de lo que yo fui, sino de lo que Él es.
de lo que Él permite que yo pueda hacer en su casa. Pero en ocasiones el enemigo viene y dice, tú no eres digna, no eres digno, porque te acuerdas lo que hiciste en el pasado. Entonces, ¿qué hacemos? No puedo ministrar. Uno hace morir lo que Dios nos ha dado. Esta mujer estaba haciendo eso. Por el pecado, yo soy la culpable que mi hijo ha muerto. Hoy Dios te dice, iglesia, si el Hijo nos libertare, verdaderamente, será verdaderamente libre. El Señor te ha libertado de tu pasado. No hay pasado que no te pueda detener lo que Dios quiere hacer hoy en tu presente. Porque Dios tiene un plan para ti. En tu, y Él lo quiere, y Él lo va a cumplir, y Él lo vas a hacer. Así que hoy te quiero decir, reprende el diablo y levántate. Porque quien te llamó, el que te llamó, ha quebrado ese pasado. Y Él quiere que tú ministres. Continuamos leyendo el verso 19. Él dijo, dame acá a tu hijo, perdón. Entonces él lo tomó de su regazo, lo llevó al aposento de donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que haga volver el alma de este niño a él. Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Oh, gloria. Tomando luego Elías el niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Y verso 24 dice, entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Número 3, en la aflicción. No deje, no deje de creer en Dios. En tu aflicción no dejes de creer en Dios. Mira esto. Pareciera que esta mujer ha dejado de creer en Dios, porque el verso 24 dice, entonces la mujer le dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Cómo que ahora conozco? ¿Cómo que ahora entiendo que tú eres varón de Dios? Que cuando hizo el milagro de la harina, cuando hizo el milagro del aceite, no notó que realmente Elías era un varón de Dios. Entonces, ¿por qué ahora ella está dudando que él no era varón de Dios? ¿Qué fue lo que la hizo, le llevó a dudar? ¿Qué sabe qué fue? La aflicción que ella estaba pasando. Había perdido a su hijo. Había perdido a su hijo. ¿Sabe qué dolor es eso? Ella estaba en un dolor tremendo en este momento. Y la aflicción la llevó a dudar. Si el profeta de Dios era Elías, se dice que cuando una pareja, esposo y esposa, uno de ellos dos muere, se dice que al otro se le llama viudo o se le llama viuda, según haya quedado el caso. Se dice que cuando un hijo pierde a sus padres, a ese hijo se le llama huérfano. Pues le pregunto, ¿cómo se le llama a un padre que ha perdido a su hijo? ¿Cómo se le llamaría eso? Es tan doloroso esto que no tiene una descripción. Es tan doloroso y aflige tanto nuestra carne
que no tiene nombre, ni siquiera. Si quiere, léalo. Y no hay un hombre no hay nada que lo describa. Esta mujer estaba en ese dolor. Y desde ese dolor, ella comenzó a dudar de que realmente Dios estaba en su casa. Porque acababa de perder a su hijo. Vendrán momentos difíciles, vendrán momentos duros, pero que esos momentos no ahoguen tu fe. Que esos momentos no ahoguen tu fe. Dios nos dice en Isaías 41:10, dice, no tema, gloria al Señor, no tema, porque yo estoy contigo. Y continúa diciendo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, dice el Señor, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te dice, no temas. Aleluya. Mire esto, ya para terminar. Aún cuando mi carne está siendo afligida, mi alma está confiada en el Señor. Aun cuando mi carne esté siendo atormentada, mi alma está confiada en mi Creador. Cuando vengan esos tiempos difíciles, cuando vengan esos tiempos duros, no permita que esos momentos ahoguen tu fe. Y quiero dejarte esto en tu corazón. Escucha esto. Nunca, nunca, pero créeme, nunca dude en la oscuridad lo que Dios te reveló en la luz. Y yo estuve pasando, lo que ya me conocen, sabe que perdí a, perdí a mi madre y también me encontraba afligido, bastante afligido me encontraba, claro que sí, porque la carne se aflige, pero gracias le doy a Dios que mi alma estaba al 100% con mi fe puesta en Él. Si no tuviera la fe puesta en Él, también me hubiera ido con ella. Porque una cosa es lo que la carne te atormenta, y para que tú entres y haga una diablura y muchísimas cosas que no son de parte de Dios. Pero cuando tu alma está confiada en aquel que te creó, que te llamó, que te predestinó, que te escogió desde el vientre de tu madre, que tú sabes quién eres, que tú sabes para dónde vas, entonces no hay por qué dudar. No hay por qué dudar del llamado que el Señor le haya hecho a usted. Porque el Señor lo ha llamado, lo ha escogido de tantas multitudes de personas. Mire la cantidad, los millares y los millones de personas que hay en el mundo. Y a usted, el que él lo ha escogido, la ha escogido a usted también. De tantas personas que hay, Él vino a poner su mirada en usted y en mí. Bueno, hasta aquí me ha ayudado el Señor. Dios le bendiga y Dios le guarde. Estuvo con ustedes su hermano evangelista Ángel Leiva, desde la República Dominicana para el mundo. Nos encontramos por YouTube, Facebook, Instagram, TikTok como Evangelista Ángel Leiva Oficial. Seguimos activos con Papá Dios y Jesucristo. Como siempre digo,
Shalom. Emmanuel, Dios con vosotros.